lo motivó a acercarse a Dios? Bueno, precisamente, miren, todo esto comenzó precisamente mi familia, mi hogar, mi esposa. Nosotros vivíamos una vida cómoda, ¿me explico? Cómoda en el sentido de que lo que viene uno a este país precisamente es a buscar comodidad, ¿no? Venimos a buscar un buen trabajo, venimos a buscar una buena casa. Y así estábamos, teniéndolo todo, entre comillas, diciéndolo. Y un día de repente llegó precisamente esa enfermedad a mi casa, que es una depresión fuerte. La palabra dice en Juan 10:10 que el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir, ¿cierto? Y nosotros de tener ese encuentro, de estar bien, de no buscar a Dios, de no querer conocer a Dios, pero a causa de esa enfermedad precisamente empezamos a buscar primeramente la sanación por lógica con los médicos, ¿me explico? Fue un proceso de empezar a buscar médico tras médico. En ese tiempo nosotros no vivíamos en Texas, vivíamos en California. Y precisamente esta lectura que compartieron ustedes, hermanos, del Evangelio de San Marcos, se refleja en nuestra vida. Porque, como dice la palabra, dice esta mujer duró 12 años enferma, la mujer hemorroísa. Mi esposa duró exactamente 12 meses con esa enfermedad. Y fue un proceso de que nosotros estuvimos en California buscando médico tras médico tras médico y nadie podía ayudar a mi esposa. Mi esposa comenzó con su depresión simplemente con llanto. Mi esposa un día, una noche más que nada, se despertó ella llorando y me despertaba a mí y me decía, abrázame, tengo mucho miedo. Yo le decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No entendíamos qué era. Ella me decía, no sé, tengo mucho miedo, abrázame. Yo la abrazaba, pero no sabíamos que ese era el inicio de una enfermedad que ella había agarrado, por así decirlo. ¿Por qué? La enfermedad, mis hermanos que me están escuchando, hermanos que estamos compartiendo, la enfermedad de la depresión viene simple y sencillamente de la ausencia de Dios en nuestra vida. Así de fácil. Nuestra vida podemos llenarla de materialismo, podemos llenarla de todo el dinero que tú puedas conseguir trabajando, mi hermano. Puedes llenarla de vicios, alcohol, droga, puedes llenarla de lo que nos plazca. El mundo nos ofrece mucho, ¿me explico? Pero si nosotros nos llenamos nuestro cuerpo, llenamos nuestra mente, nuestro corazón de mundo, Dios no cabe en nuestro corazón. ¿Y qué sucede cuando estamos tan llenos del mundo? Que el enemigo viene y somos una presa fácil para él. Y el enemigo nos roba. Roba nuestra mente, roba nuestro corazón y de ahí roba toda nuestra familia, ¿cierto? Entonces, todo esto que sucedió, les repito, fue un proceso muy doloroso. ¿Por qué? Porque mi esposa, cuando digo el principal síntoma que ella obtuvo a causa de la depresión fue la pérdida de sueño. Ella duró, les repito, un año enferma con esa depresión y fue un año entero en el que ella no pudo dormir una sola noche. Se pasaba las noches, la vida de esta mujer, la vida de mi esposa, era pasarse las noches llorando. Era pasarse las noches pensando que ella se iba a morir, pensando que ella tenía cáncer en su estómago, que tenía cáncer en su piel, pensaba que me iba a morir yo, pensaba que nos íbamos a morir nuestras hijas. Fue, les repito, hermanos, un proceso tan doloroso que mi esposa, su vida cambió radicalmente, cambió. Ella comenzaba, le repito, en medio de estos miedos, comenzaba a tener todas esas cosas, cuestiones de no saber de dónde agarrarse. Y cuando uno no conoce de Dios, hermanos, pues nos queremos agarrar de todo lo que se nos ofrece, ¿me explico? Y sí, me llamó la atención lo que decía el hermano, que muchas veces buscamos alternativas. Fíjense, mi esposa tuvo varias tentaciones, ella misma lo dice, de muchas veces que se le ofrecía ir con gente que le leyera la mano, que le hicieran una limpia, que el brujo, que él estuvo muchas tentaciones. Gracias a Dios nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan en todo esto, ¿me explico? Fue la causa. Pero sí, en general fue algo muy feo, la verdad, lo que es la depresión. No sé si en este momento hay alguien que está escuchando y se identifique con estos síntomas. Pues yo solamente te puedo decir, hermano, es tiempo de buscar a Jesucristo, ¿verdad? Ujú. Mi pregunta a base de su testimonio que nos está compartiendo es, ah, ¿qué tanto influye la tecnología? Esa, esa, hermana, es una pregunta clave, fíjese. Es algo clave porque, bueno, cuando mi esposa comenzó a tener todos los síntomas, le repito, nosotros comenzamos a buscar doctores.
Cuando íbamos al doctor, el doctor revisaba a mi esposa, le hacía, pues ustedes saben, análisis de sangre, análisis de todo tipo lo que se hace. Y el doctor no encontraba nada malo en mi esposa. ¿Por qué? El cuerpo de mi esposa estaba sano. ¿Qué es lo que estaba sana? La mente, perdón, es lo que estaba enferma. ¿Me explico? Entonces, el médico a ti te puede sanar tu cuerpo. El médico te puede dar una medicina, una pastilla, una inyección para que tu cuerpo sane. Pero el médico no puede sanar tu alma, ¿cierto? Ok, y cuando nosotros en esa desesperación de que el médico no podía ayudarnos, ni siquiera decirnos qué enfermedad tenía mi esposa en su desesperación, ella platica, dice, comenzó a buscar en la computadora, la tecnología que dice esta hermana, comenzó a buscar en la tecnología respuestas, ¿me explico? Pero ¿qué sucedía? Cada vez que ella ponía sus síntomas en el buscador, en la computadora a ella le arrojaba que ella tenía cáncer, por ejemplo, que ella tenía, no sé, o sea, lo que quiero decir es que entre más buscaba ella por medio de la tecnología, ella se enfermaba más, ¿me explico? Porque ella veía el resultado de lo que buscaba, de ella decía, me duele el estómago, un suponer, hago esto, tienes cáncer. Entonces ella se fue cada vez poniendo más y más y más. Sugestionando, claro. Entonces fue algo contraproducente en todo sentido, ¿me explico? Y fue un proceso largo, les repito, un proceso doloroso en todo esto, ¿verdad? El otro día yo escuchaba a una charla de doctores y decían, es que sinceramente la gente está tan mal que primero le hacen caso a la comadre, al curandero, a la abuelita. Claro que muchas veces la abuelita tiene los remedios mejores. Sí, claro. Dice, pero al último dejan al doctor. Y yo diría, y al último del doctor sigue Jesús, Dios, exacto. ¿verdad? Porque nosotros siempre escuchamos a la comadre, a la vecina, el que tómate esto, y nos automedicamos sin saber que en realidad ese no es el camino. Claro. Y desafortunadamente los medios de comunicación, los teléfonos, las tabletas, nosotros mismos estamos dejándonos llevar, que nos maneje la tecnología. Porque como bien dice, ella buscaba los síntomas y ella te arroja lo peor. Claro. ¿Verdad? Ella no te va a decir, mira, vete a la iglesia, porque no te lo va a decir. No, claro. Y entonces en realidad yo creo que eso es como una alerta para nosotros que tenemos a lo mejor familiares que están pasando por eso. Alejarle los teléfonos, las tabletas, porque lejos de ayudarnos, pues psicológicamente nos están acabando. Porque si no tenías ese problema, tú ya te empiezas a sentir así. Claro. Todos sabemos el poder que tiene la mente. Todos sabemos que la mente, si nosotros ya no la podemos controlar, pues ella nos controla en automático. Y como les repito, precisamente la depresión viene a ser eso, ¿me explico? Una persona depresiva, los síntomas que tiene es alejarse de la sociedad, meterse prácticamente, encerrarse en cuatro paredes. Mucha gente, como en el caso de mi esposa, los síntomas de ella, les repito, era llorar. Día y noche, ella se pasaba llorando. Ella se olvidó, su mundo era solo su enfermedad. Se olvidó de sus hijas, tenemos 2 hijas. Se olvidó de sus hijas, se olvidó de mí como esposo, como persona, y bueno, no hay nada que culpar, me explico, no hay nada que reclamar, sabemos que es una enfermedad, pero sí es algo, un aislamiento tan duro que tuvo ella y algo tan difícil, porque cuando hay una persona con depresión en casa, hermanos, no es solamente la persona enferma. En sí toda enfermedad conlleva a la familia, ¿me explico? Pero en este caso la depresión es algo tan duro porque uno no sabe de qué manera ayudar a la persona con depresión, ¿me explico? Muchas veces, ¿qué le decimos a una persona con depresión? Échale ganas, mira, levántate, mira, vamos a salir, vamos a hacer esto. Pero la mente de la persona no puede, por más que se le den palabras de aliento, no puede, ¿me explico? Entonces, aquí lo resumimos en todo. Vamos a estar hablando más adelantito de la forma en que el Señor entró en la vida, pero aquí, hermanos, la única solución para la enfermedad de la depresión, y digo esto de ninguna forma hablando mal de los médicos, de psicólogos, no estamos hablando de eso, lógico, pero sí hablo y con la autoridad que el Señor nos da como cristianos, como católicos, como hijos de Dios, es de que Jesús es el único, hermanos, que puede sanar de esa enfermedad tan dura, ¿verdad? Y entonces una vez que ya
ella empezó con los síntomas. ¿Cómo es que fueron avanzando y buscando ayuda, buscando soluciones? Mire, le repito, cuando estábamos en California, cuando se dio la enfermedad, comenzamos nosotros ahí en el área de Los Ángeles a buscar doctores. Y estuvimos visitando tal vez, digámoslo así, 20, tal vez 25, 30 doctores en la ciudad de Los Ángeles. Todo esto pasó en el lapso de un año, 12 meses, que fue lo que duró con la enfermedad. Y entre cada vez que íbamos nosotros al doctor, le hacían los resultados, y los resultados, les repito, siempre salían negativos. O sea, el cuerpo estaba sano, ¿me explico? Entonces, ¿qué hacía el doctor cuando leía los análisis, los resultados? Solo veía a mi esposa y le decía, señora, usted está sana. No hay nada que encontremos nosotros en usted, no hay ninguna enfermedad, váyase a casa. Esas eran las respuestas de los médicos hacia nosotros. Y nosotros pues solo nos veíamos, mi esposa y yo, toda esta enfermedad de ella, bendito sea el Señor, mire, que aunque no lo conocíamos nosotros en ese tiempo, hermana, no nos interesaba el Señor en lo más mínimo. Nuestra vida, nuestro objetivo era, les repito, tener dinero, tener trabajo, tener casa, eso es lo que queríamos. Pero el Señor aún en medio de esta enfermedad estuvo con nosotros siempre, me explico, aunque uno no lo pueda ver. Y el doctor, le repito, cuando ya no nos pudo ayudar, nosotros tuvimos que viajar incluso hasta Guadalajara, hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a seguir viendo médicos. Porque allá en California, en Los Ángeles, se nos acabaron las opciones prácticamente, ya no había más que hacer. Seguimos viendo médicos en Guadalajara, perdón, y ¿qué sucedió? Lo mismo, o sea, nos decían lo mismo. Era un proceso en el que ningún médico nos podía decir, la enfermedad es esta, la vamos a combatir de esta forma, tiene esto, o sea, nada. No había forma prácticamente que algún médico o que la persona en la humanidad pudiera ayudar a mi esposa. No lo hubo, ¿verdad? ¿Hasta cuánto tiempo se dieron cuenta que era depresión o que lo que ella tenía? ¿Hasta cuándo ya dio el clic? Pues fíjese, hermano, que prácticamente toda la enfermedad, nadie nunca le dijo a mi esposa que era depresión. Les repito, ningún médico, ninguna persona, nadie pudimos detectar que era depresión. Nos dimos cuenta que era depresión después de que el Señor la sanó, ¿me explico? Pero no hubo, les repito, no hubo un doctor que diagnosticara, usted tiene depresión, porque fíjese, incluso mi esposa en todo ese año nunca tomó medicina, porque o sea, ni siquiera le recetaban esto. Todo esto es algo tan impactante para nosotros que vemos la mano de Dios, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, Dios ya tenía un plan en todo esto. Y Dios sé que de alguna forma permitió esa enfermedad para que llegara la sanación y la conversión a la casa, ¿verdad? ¿Y cómo es que llegaron a la iglesia? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Un punto hermoso, mire. Le repito que cuando terminamos nuestra estadía en Guadalajara ya, perdón, después de haber visto tantos médicos, teníamos que regresar ya a California nuevamente después de visitar los médicos. Ya cuando íbamos a regresar, pues igual derrotados, sin esperanza, sin vida, mi esposa a causa de la depresión llegó a pesar hasta 80 libras, perdió muchísimo peso. Su cara solo reflejaba tristeza, sus ojos reflejaban dolor. Una persona enferma, usted sabe, refleja pues prácticamente muerte en vida, ¿me explico? Y cuando estábamos en Guadalajara, ahí en Guadalajara hay un lugar, una ciudad, me imagino la conocen ustedes, se llama Chapala, un lago muy bonito. Estando ahí en ese lago, un día, un cumpleaños de mi esposa, fuimos a compartir con ella su cumpleaños. Y en ese lugar mi esposa, pues cuando ella ya lloraba, cuando le llegaba su dolor, su depresión, ella lloraba y se aventaba hasta 15, 20 minutos llorando. No sabía por qué, pero lloraba, era el vacío que traía su alma. Y en ese lugar una hermana de ella simplemente se acercó y le dijo, mi esposa se llama Griselda, se acercó y le dijo, Gris, acércate a Dios. Esas fueron las primeras palabras que nosotros escuchamos del Señor, más que nada ella. Simplemente el primer llamado que el Señor le hizo, acércate a Dios, acércate a mí, le dijo el Señor. Mi esposa dice que esas palabras las escuchó en medio de su llanto, de su enfermedad, de su dolor, y pues algo la hizo como reaccionar, pero no sabíamos qué era, ¿me explico? Regresamos de Guadalajara, regresamos a California, y cuando llegamos a California, una de sus amigas la invitó a un grupo de oración. Le dijo, mira Gris, ven a un grupo de oración, mira que hacen esto. Mi esposa le dijo, ¿y qué es un grupo de oración? O sea, no íbamos a misa, mucho menos íbamos a saber qué era un grupo de oración, ¿me explico?
El caso que ella pues se animó y un viernes ahí en la ciudad de Chino, California, la parroquia se llama Santa Margarita María, ahí fue ella por primera vez un viernes al grupo de oración y me invitó a mí. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a esas cosas, yo no voy a la iglesia, yo no voy con esos locos, yo no... Ustedes saben lo que uno habla cuando no conoce del Señor, cuando no conoce la iglesia. Y esto quiero recalcarlo, hermanos, porque mi idea, mi visión de la iglesia era una visión muy equivocada. Y lo digo aquí en los micrófonos, lo digo con vergüenza, pero tengo que decirlos para darle gloria al Señor. Yo en lo personal hablaba muy mal de la iglesia, hablaba muy mal de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no conocía lo que es un sacerdote, ¿me explico? Pero pues aún sin conocer me daba tiempo de hablar mal de ellos, de difamarlos, así en pocas palabras. ¿Qué sucedió cuando mi esposa fue ese viernes por primera vez al grupo de oración? Para esto ella ya llevaba casi el año enferma, ¿me explico? Cuando ella llegó al grupo de oración, ella platica que cuando entró, pues era un grupo carismático, un grupo de carismáticos. Dice que cuando entró, pues estaba un grupo tocando, había mucha gente ahí, dice, como loca, levantaba las manos y alabaré y alabaré. Y mi esposa pues se sintió mal, dice que entró y dijo, ella pensó, dice, esta señora me mandó con los cristianos, ella pensaba que eran pentecostales, que era algo así. Al ver eso, dice mi esposa que ella quiso salirse, dice, me iba a esperar en cualquier momento que se descuidaran y yo salir, me dice. Pero algo aquí hermoso, dice ella, que cuando ella pensó eso, en cierto modo ella dice que volteó hacia el altar y cuando vio el altar, que vio una imagen hermosa de María Santísima ahí en el altar. Y eso, dice ella, eso la hizo a ella quedarse en ese lugar. Porque ella platica, dice, eso fue a mí lo que yo sé. María fue la que me trajo a mí este grupo, fue la que me trajo a la sanación. Y de ahí ella comenzó a conocer, dice que empezó alguien a predicar, que comenzaron a hacer oración y que ella se sintió muy bien, se sintió bien. ¿Qué sucedió? Que cuando terminó el grupo, pues ella salió de la iglesia y otra vez la enfermedad regresó, ¿me explico? Y de ahí comenzó el proceso, ella comenzó a meterse más a la iglesia, comenzó a ponerse a estudios bíblicos, comenzó a asistir a misa. En pocas palabras, ella comenzó su camino en fe, ¿me explico? Pero ¿qué sucedió? Que mientras ella tomaba el camino en fe, pues yo quise tomar por el otro lado. Porque yo le dije a ella claramente, mira, yo a ti te apoyo en todo lo que tenga que ver con la ciencia. ¿Quieres seguir viendo doctores? Vamos. ¿Quieres ver psicólogos? ¿Quieres ver todo lo que quieras? Vamos, yo te llevo. Pero a la iglesia a mí nunca me pidas que vaya. Si quieres ir tú, sigue yendo. Pero empezó una guerra espiritual en mi casa, ¿me explico? Ella continuó yendo, comenzó avanzando y pues siguió poco a poco conociendo lo que el Señor tenía preparado para ella, ¿verdad? Y así fue el inicio a lo que el Señor tenía preparado, ¿me explico? Wow, yo creo que realmente ahorita que me cuenta eso me emociono tanto porque el Señor tenía grandes planes, ¿verdad? Y aunque uno, y lo digo esto porque muchas veces nuestros hermanos que nos están escuchando tal vez están pasando por esas guerras, ¿verdad? Por esas batallas, esas luchas en los que un familiar quiere ir, pero a lo mejor yo me opongo, o mi esposo se opone, o mi hijo se opone, pero tú tienes la necesidad de acercarte y nosotros te decimos en esta tarde, acércate, el Señor te espera con los brazos abiertos, no te preocupes de los demás que el Señor tiene también para ellos. Amén. A su tiempo. Amén. Entonces yo creo que esto es un hermoso testimonio de cómo el Señor, aunque nosotros digamos que no, el Señor tiene planes perfectos para nosotros. Él tiene el plan. ¿Quién iba a pensar que después de tantos años usted estaría aquí hablándonos de ese testimonio? Así es, mire, y cada vez que compartimos el testimonio precisamente, pues hablamos de esto, porque, como les repito, a mí me dolía ver a mi esposa enferma, lógica, ¿verdad? Yo la veía, su enfermedad fue algo muy duro, pero yo no entendía los planes que el Señor tenía. Y les repito, yo le hacía la vida imposible porque ella iba a la iglesia, eso lo admito con vergüenza, pero lo tengo que admitir, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué sucedió? Miren, dicen que cuando Dios tiene su plan y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hasta el mismo enemigo tiene que obedecer, ¿cierto o no? Entonces, fue esto tan importante porque en todo lo que el Señor tenía preparado para ella, prácticamente yo le comencé a prohibir a ella ir y al último yo terminaba animándola a ir, ¿verdad? Así es el Señor. Así que ahorita vamos a hacer una pausa musical y los invitamos a que nos acompañen. Ahorita vamos a ver
cómo la segunda parte, cómo el hermano llegó a los caminos del Señor. Así que vamos a escuchar un bello canto del hermano Rafael Moreno y ahorita regresamos. Se pasó bien rápido. Se pasó bien rápido. Cómo la depresión termina, acaba con las personas cuando las personas no se abren a Dios. No quieren, es que no se quiere, pero no es fácil. Es fácil darle la entrada a cualquier cosa, menos a Dios, acuérdese. No, y aparte, como que a veces cuando uno comienza, como que estás jugando, como que sí, pero como que vámonos a la fiesta, al baile, al traguito. A lo que nos guste, ¿verdad? Hace como 3 años yo me lastimé la espalda, pues yo no sabía que me había lastimado con uno. Y ya con el tiempo, hasta el año 2 ya supe que eso era. Pero también, como dice que los nervios cuando te los jalas sientes calor. Y yo sentía calor, la piel me empezaba a salir un salpullido. Fui al doctor y el doctor no, dice, no tiene nada en la piel. Yo pensé que era cáncer en la piel porque vi cómo estoy buscando. Ok, sí. También veía el teléfono y todo para ver qué tenía. A ver qué era, ¿verdad? Y ya me dice con todo regular y le digo, no, es que yo siento un calor y ya me mandó a terapias y así no, pues yo hacía todo lo contrario, le decía, vamos a la calle para no estar pensando. Pero él sí, y ya estando en los caminos de Dios, pero él decía, ay, ¿qué tal si me muero? Pero todo eso pasó porque un primo mío, más chico que nosotros, murió de cáncer. Ok, Ya ya queda como la sugestión, fue una larga ¿verdad? batalla de él y vivir todo eso como que no. Y luego era como una gran persona que uno decía, ¿cómo ¿Cómo Dios es posible, se lleva? verdad? Claro. Entonces como que él se quedó con eso y empezó a sentirse muy mal. Sí. ¿Qué vas a ver? Entonces ella siguió y usted seguía rebelde, por decirlo así. Un poco, sí. Sí, ya de ahí pues se vino un retiro de iniciación y ya de ahí fue donde ella fue y consiguió la A la sanación. primerita cayó. Sí, prácticamente. ¿Todos los dos vivieron el retiro de iniciación juntos o no? No fue diferente. No, ella fue y lo vivió y ya después yo como a los 3 meses ya fui a vivirlo, después de que vi lo que el Señor hizo en ella. Sí. Como Santo Tomás. O algo así. Exacto. Pero para eso ella ya paró de llorar y todo. En el retiro encontró todo. Ahorita lo platicamos. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos más? Nomás vamos a tener como 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos. Ok. ¿Cuánto dejamos para oración? ¿Pero? ¿Con los de oración? ¿Dónde? ¿Y ya? Sí, porque son las 33. Ok. Como dividirlo. Sí, ahorita lo dio rápido, sí, ya. Sí, ya no voy a dar la información de la línea de teléfono ya. Bueno, ya estamos de regreso. Y los invitamos a todos a que nos visiten nuestra página de internet en www.radiomariasp.org. Y también los invitamos para las personas que no tienen su radio, pueden bajar la aplicación en Radio María World Family. Y ya bajada la aplicación, busca en América, en la parte de abajo busca Radio María Chicago. Y también puede visitarnos en la página de Facebook en Radio María Chicago. Así que los invitamos a que cualquier persona que quiera hablar, hacer una pregunta al hermano, a nosotros están las líneas completamente abiertas, pueden llamarnos al 414-383-6505 o al 773-486-5505 nuevamente al 414-383-6505 o al 773-486-5505. Se animan, vamos a seguir aquí hablando con el hermano para que nos siga terminando de contar su testimonio. ¿En qué nos quedamos, hermano? No, les decía, miren que en todo esto, pues el Señor comenzó a tomar control, ¿verdad? Y
cuando mi esposa comenzó a ver, a conocer más que nada la renovación carismática, que es por medio de la renovación, ella empezó a conocer al Señor. Toda nuestra vida nosotros hemos sido católicos, pero pues un católico que no vive su fe, hermanos, y perdón que lo diga de esta manera, un católico que no vive su fe es un católico mediocre, ¿me explico? Y con todo respeto, pero así éramos nosotros, no íbamos a misa, no queríamos saber nada, pero en medio de esta enfermedad, pues les repito, el Señor comenzó a llamar. Y ella comenzó a asistir, comenzó a conocer y un día llegó a mi casa y me dijo, ¿sabes qué? El grupo de oración va a hacer un retiro de vida en el Espíritu. Allá en el área de California ese retiro se hace en las montañas, se va a un apartado 3 días. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Puedo ir? Pues mi primera reacción fue decirle, no, ¿cómo vas a ir a un retiro? ¿Cómo vas a ir a un lugar esto? Ustedes saben lo que uno hace por bloquear la obra de Dios. Pero pues simple y sencillamente ella asistió a ese retiro, fue a ese lugar. Cuando ella se fue a ese retiro, hermanos, ella iba, perdón, iba con su enfermedad muy fuerte todavía, con su llanto, su dolor. Todo la hacía llorar a ella de lo vulnerable que estaba. Ella se pasaba, les repito, llorando, se pasaba todo eso. ¿A dónde quiero llegar con esto, mis hermanos? Que mi esposa subió a esa montaña con esa enfermedad tan fuerte. ¿Y qué sucedió? Que en esa montaña, ella simple y sencillamente, como nos mostró la palabra de hoy, esta mujer hemorroísa, ella dice, se arrojó a los pies de Jesús, así con su dolor, con su llanto, se arrojó a los pies del Señor, estiró su mano y tocó su manto en esa montaña, en ese retiro. Y para hacer un poquito breve esto, lo único que puedo decirles es que mi esposa duró un año con la enfermedad, duró un año con la depresión. Ningún médico la ayudó, les vuelvo a repetir. No hubo poder humano que a ella le cambiara su mente, su corazón en la enfermedad que ella tenía. Pero también nos dice la palabra de Dios en Lucas 18:27, que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Y qué sucedió en ese lugar? Que el Señor, hermano mío, la sanó. En un momento, en un instante, ella recibió su sanación. En esa montaña, cuando ella regresó el domingo del retiro, ella regresó completamente cambiada. Regresó, seguía llorando. Cuando llegó ella del retiro, yo la veía llorando, pero en ese momento me di cuenta que el llanto era diferente. ¿Por qué? Porque la tristeza se quedó allá arriba. El Señor la purificó y el Señor le devolvió la vida que ella había perdido. Cuando regresó del retiro, el lunes por la mañana, fue viernes, sábado y domingo, el lunes por la mañana en mi casa, esta mujer cuando se levantó, yo esperaba que pues siguiera llorando como era su vida durante un año. Ese lunes por la mañana lo que hacía ella era estar brincando en la casa, alabando al Señor, decía, y con una alegría y un gozo. Eso es lo que hace el Señor. Les vuelvo a repetir, un año de dolor, un año de enfermedad, nadie pudo ayudarla, y en un instante de fe el Señor la sanó, mis hermanos. ¿Por qué? Porque así es el Señor, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo sucedió para que usted, más que todo, empezara en la iglesia? Todo esto, miren, cuando yo vi, les repito, cuando vi el cambio en mi esposa, que pasaba llorando, sin dormir, a verla tener una vida plena y una vida mejor, porque ella ahora ya no lloraba, sino que se la pasaba feliz, se la pasaba alegre. Yo la veía y le veía algo diferente, ¿me explico? Y yo decía, algo conoció ella que yo quiero conocer. Pero como yo duré un año bloqueándole que ella fuera a la iglesia, pues yo no iba a dar mi brazo a torcer, ¿me explico? ¿Qué sucedió? Yo la veía a ella de rodillas, le decía, ¿qué estás haciendo? Me decía, déjame, estoy llorando. Bueno, sigue en lo tuyo, yo le decía. La veía precisamente con el rosario, ¿para qué haces eso? Déjame, estoy pidiendo por ti. Bueno, algo importante, cada vez que nos subíamos al carro, hermanos, que salíamos a algo, a cualquier mandado en el carro, lo primero que ella hacía era poner sus alabanzas. Y iba todo el camino con sus alabanzas, y alabaré, y pues yo molesto en el camino porque ella escuchaba eso. Pero ¿qué sucedió? Fue tanto lo que esta mujer me transmitió a mí en el nombre de Jesús, que cada vez que nos subíamos al carro, les repito, y ella ponía alabanzas, yo enojado. Y un día que nos subimos y no ponía alabanzas, y yo iba en mi interior diciendo, a ver a qué hora las pone, a ver a qué hora las pone, ¿me explico? ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba entrando en mi corazón, ya estaba, pero yo no sabía. El caso que yo le dije esa tarde, recuerdo, le dije, ¿qué? ¿Ahora no vas a poner tus alabanzas según yo molesto? En ese momento las puso y mi corazón, yo sentí algo diferente, sentí algo en mi corazón que yo no me explicaba. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Yo sé que el tiempo es corto. ¿A dónde quiero llegar? Después de que mi esposa vivió su retiro, después de que el Señor la sanó,
A los 3 meses, 4 meses más o menos, yo iba a esa misma montaña a tener un encuentro con Jesucristo. ¿Qué sucedió en esa montaña? Para mí fue un impacto tan grande. A mí el Señor, gracias a Él, no me sanó. O sea, yo nunca he estado enfermo, gracias a Dios. Nunca he tenido que pasar por enfermedad. Pero sí el Señor ahí me mostró que yo buscaba mucho y tal vez conseguía mucho, pero no me llenaba. Y Él me mostró que no ocupo de mucho, sino solo lo ocupo a Él. En esa montaña, les repito, yo tuve un encuentro con el Señor. El Señor me hizo un llamado a la predicación, me hizo un llamado a seguirlo, me hizo un llamado a dejar todo lo que yo tenía, todo. Y de ese proceso pasaron 8 años hasta que yo me decidí a escuchar la voz del Señor. Y prácticamente hoy tenemos 2 años, hermanos, que gracias a la enfermedad de mi esposa, por así decirlo, hoy estoy misionando a tiempo completo. Hoy les repito, somos misioneros a tiempo completo. Mi esposa también salimos a misionar cuando se puede y pues todo es para la gloria del Señor, ¿verdad? Amén. Todo es para Él. Y yo creo que aquí me gustaría recalcar algo y como ir cerrando un poquito lo que hemos estado hablando, de que muchas veces el Señor, por así decirlo, se vale de las enfermedades Claro. para gloria de Amén, Él, ¿verdad? amén, claro. Porque siempre, como dice, aún en medio de la enfermedad, Dios está ahí. Ujú. Nosotros a veces no lo vemos, pero la mano de Dios está ahí. Sí, Y al final, cuando tú ya sales de ese túnel, al final, cuando tú ya has sanado, tú volteas hacia atrás y dices, ahora entiendo el por qué el Señor me hizo pasar por esto. claro. Entonces siempre hay una esperanza. Siempre el Señor te dice, yo estoy aquí, no estás solo. Y Ujú. tengo algo mejor para ti. Amén. Pero tienes que pasar por este proceso. Es eso, por eso el Señor muchas veces nos deja, precisamente como esta hermana, pasar por esos momentos. ¿Para qué? Para que demos testimonio del poder del Señor. Es por eso que siempre cuando doy testimonio, cuando compartimos tema de sanación, precisamente hablo de eso. O sea, usa tu enfermedad, hermano, usa tu problema, usa la situación que estás pasando, confiando en el Señor, que el Señor te sanará y que el día de mañana tú vas a ser un testimonio de su poder, ¿verdad? Yo, un error que hacemos como cristianos, que cuando en tiempo de enfermedad le preguntamos siempre por qué y por qué. Yo con la pregunta que debemos hacerles es ¿para qué? ¿Para qué, ¿Para Señor? qué? Exacto. Y yo Ujú. creo que más que todo es una recomendación para todos nuestros hermanos que nos escuchan, que quizás estén enfermos, que muchas veces la pasan reclamando al Señor. No hay que preguntarle por qué, sino para qué. Y Ujú. algo también aquí clave que es que, como usted bien dice, no nada más el enfermo sufre, sino las personas que están alrededor, ¿verdad? Muchos familiares dolidos, cansados, desesperados, Ujú. porque no es fácil estar escuchando a una mujer llorar las 24 horas del día y saber que a lo mejor dejó de hacer de comer, dejó de Ujú. limpiar la casa, dejó de cuidar a los niños, descuidó a la persona, ya sea como esposo, como esposa. Sí, sí, sí. Y aún así estar uno ahí y tener la mejor sonrisa para esta persona es difícil. Pero el Señor siempre te dice, yo estoy aquí. No te preocupes, no importa lo que tarde, lo importante es que tú vas a renacer de nuevo. Amén, amén. Para sus hijas, ¿cómo fue el cambio? Eso es algo importante, hermano, fíjese, porque precisamente iba a comentar eso. Gracias a toda esta enfermedad, les repito, miren, y yo se lo digo a mi esposa, y esto que voy a decir tal vez suena como algo, como un disparate, como algo así, pero yo siempre se lo digo a ella claramente, le digo, en el momento en el que tú estabas peor, le digo a mi esposa, porque le repito, ella perdió muchísimo peso. Ella, su cara, pues cambió, nuestra relación completa cambió, me explico, a causa de su enfermedad. Y yo le digo mucho a ella, en ese momento yo tuve la oportunidad, por así decirlo, de yo conseguir algo mejor, ¿me explico? De correr simplemente del matrimonio, de verte enferma, pues yo busco algo mejor y ahí te quedas. La gloria es para el Señor, le repito, yo sé que Él tenía algo hermoso de todo esto, pero gracias a Dios todo eso con nosotros como matrimonio nos unió más, nos acercó. Gracias a Dios siempre estuvimos unidos en la enfermedad, apoyándonos y gloria al Señor salimos. Nuestras hijas fue muy difícil, sobre todo para la grande. En ese tiempo ella tenía, si no estoy mal, a 10, 11 años por ahí más o menos. La otra pues estaba chiquita, no supo lo que pasó. Pero la grande sí, pues le tocó ver a su mamá triste, le tocó ver a su mamá sufriendo, le tocó ver a su mamá. Mi niña llegó al punto en que mi esposa pues se olvidó de ella. Mi niña se levantaba sola, se iba a su escuela sola, comenzaba a tomar responsabilidades así. Entonces
en cierta manera, pues veo la mano del Señor, ¿sí me explico? O sea, aunque les repito, no lo conoce uno, no te das cuenta, pero ves la mano del Señor. Porque igual en medio de esa enfermedad, tal vez yo enfocado en la enfermedad de mi esposa en lo suyo, ella en su adolescencia tal vez pudo perderse también, porque no se le ponía la atención, ¿me explico? Pero igual, les repito, veo la mano del Señor en todo. Y gracias a Dios, ella es una niña de bien y bendito sea Dios, ya hizo su vida y todo. Entonces, ahora nosotros siempre usamos esto que ella vio simplemente para decirle, mija, atenta a las cosas, atenta a los síntomas que vienen de depresión, atenta a las cosas que vienen. ¿Por qué? Porque como dice usted, o sea, ahorita la enfermedad, por así decirlo, número uno es la depresión, sabemos, en los jóvenes, en los adolescentes, adultos, matrimonios, todo eso. Y si no sabemos reconocer los síntomas y sobre todo si no nos decidimos a buscar a Dios, el enemigo nos agarra, hermanos, ¿verdad? Nos agarra. Ok, desafortunadamente casi el tiempo se nos terminó, hermano. Nos podía acompañar con una oración para todos nuestros radioescuchas para terminar el día de hoy. Seguro que sí, hermano. Con muchísimo gusto vamos a orar. Yo quiero pedirte en este momento, hermano, que estás escuchando por alguna razón esta radio. Es el Señor quien te está hablando en este momento. Yo quiero pedirte, sobre todo si tú estás enfermo en tu mente, de tu corazón, si hay resentimientos en ti, si hay problemas, si hay situaciones, si hay heridas en el matrimonio, heridas que no puedes sanar. Este es el momento de entregárselas al Señor. Por eso en este momento vamos a pedirle con mucha fe al Señor. Bendito Jesús. Comienza a tomar, Padre bendito, cada una de las enfermedades de mis hermanos que te están escuchando en este momento. Comienza a tomar, Señor, la mente de todos tus hijos. Comienza a tomar, bendito Jesús, todas las cosas, Señor, que afligen nuestra alma. Todas las cosas que están en nuestra mente, Señor, y esa mente nos lleva muchas veces a perdernos, nos lleva muchas veces a querer acabar con nosotros mismos. Todo eso, Padre bendito, en este momento yo te pido, Jesús. Te pido que tomes tu control, Señor. Te pido que tomes tú, Padre bendito, en este momento, la mente, el corazón de todos los que están escuchando. Yo te pido, bendito Jesús, que pongas tu mano preciosa, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Pon tu mano sanadora, bendito Jesús, y comienza a sanar a tu pueblo, Señor. Comienza a sanar de depresión, comienza a sanar, Señor mío, toda esa gente que está pasando estrés en este momento excesivo, Señor. Toda esta gente, todos estos hijos tuyos, Señor, que se dedican solo a trabajar, Señor, se dedican solamente a tener y a obtener, Señor, y se olvidan de ti, Padre. Por todos estos hijos tuyos yo te pido en este momento, Señor, tú puedes hacerlo, Señor. Tu palabra nos muestra, Padre bendito, que tú eres fuerte, que tú eres poderoso, Señor. Tu misma palabra nos dice en Jeremías, Señor, clama a mí y yo te responderé. Así que en este momento clamamos misericordia, Señor, clamamos sanación para tu pueblo, Señor. Ven y sánalo, Padre. Sana tu pueblo, sana tus hijos, Señor, y que cada uno de los que están enfermos en este momento puedan dar testimonio de tu amor, de tu poder y de tu gracia, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, y pedimos la bendita intercesión de María Santísima, Señora mía. Pasa con tu manto precioso y abraza a tus hijos con ese abrazo maternal. Hay muchas personas que necesitan solamente un abrazo y con ese abrazo de amor quedan sanados. Por eso te pido, Madre mía, que abraces a tus hijos y que por medio de tu Hijo Jesucristo recibamos todos la sanación en tu nombre santo, bendito y poderoso. Así sea, Señor Jesús. Así que nuevamente, hermano, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Y ya nos queda un minuto por ahí. ¿Qué recomendación le da a todas las personas que tienen depresión? Bueno, última recomendación. Primeramente, hermano, pues que, como le repito, sabemos que hay diferentes tipos de depresión, pero lo principal es que no te calles, no te quedes mujer, varón, con ese dolor, con esa enfermedad. Habla, sal, el mundo es hermoso y sobre todo lo principal que yo te puedo decir, que busques al Señor, hermano, búscalo. El Señor está a las 24 horas esperándote en tu parroquia, en el Santísimo Sacramento. Tú puedes ahí hablarle al Señor todo lo que tú quieras, hermano. Ve, llórale, haz lo que quieras, grítale al Señor. Él te escucha, mi hermano, te repito. Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes, inaccesibles que tú desconoces. Esas cosas es la sanación que Él te quiere dar, hermano. Ahí está la sanación, solamente búscala, búscalo, mi hermano. Muchas gracias, hermano, por habernos acompañado el día de hoy. Y
Y a todos los radioescuchas los invitamos la próxima semana para un tema nuevamente de la familia. Los invitamos que sigan en sintonía de Radio María en español, una voz católica en su casa. Ese fue su programa, Familia, levántate y camina. Reina de Radio María, ruega por nosotros. Gracias, hermano. No, por nada, hermano. Gracias a todos. Den un saludo, hermanos. Bendiciones a todos.